En nuestro caminar, en nuestro itinerario de prepararnos para la consagración a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos corresponde ahora tratar de los puntos 134 a 138, los parágrafos 134 al 138 del libro de San Luis María, de Tratado de la verdadera devoción a la Virgen. San Luis María afronta aquí los motivos a favor de esta devoción. O sea que antes ha hablado qué cosa era esta devoción, ha dicho también cómo esta devoción es distinta de otras devociones, pero también esta devoción es una devoción que no ha sido obtenida como una especie de cuestión novedosa y distinta de lo que hacía la Iglesia, sino que esta devoción siempre se la ha hecho porque es la renovación de las promesas bautismales. Y ahora va a dar los motivos a favor, o sea, por qué razón tenemos que hacer esta devoción. Es una cosa imperiosa de parte de nuestra vida espiritual el realizar esta consagración, esta devoción a la Virgen, esta especial devoción que es la consagración bajo materna esclavitud. Primero va a dar algunos argumentos. Dice, primero, no hay cosa más grande, más elevada y más hermosa que servir a Dios. En esta tierra, recuerden que la finalidad del ser humano es la vida eterna, pero en esta tierra el hombre ha nacido, nos enseña el catecismo más básico de nuestra fe. El hombre ha nacido en este mundo para conocer, amar y servir a Dios, y con estas cosas alcanzar la vida eterna. San Ignacio de Loyola, cuando empieza el llamado principio y fundamento, que es el comienzo de sus meditaciones, el comienzo del itinerario del camino espiritual, de los ejercicios espirituales, dice algo parecido. El hombre ha nacido para conocer, amar y servir a Dios, darle gloria a Dios con su vida y alcanzar la vida eterna. Para eso hemos nacido. No hay cosa, no hay ocupación más grande y más importante que servir a Dios nuestro Señor. Si nosotros nos ponemos al servicio de otras personas es porque estamos al servicio de Dios y no sin Dios. Por eso es una pena cuando un ser humano se pone al servicio de las cosas, pero sin ponerse al servicio de Dios. O cuando prefiere ponerse al servicio de una cosa, de un comercio, de algún trabajo, de alguna cosa, sin ponerse al servicio de Dios. O preferir esas cosas que ponerse al servicio de Dios. Se puede servir al prójimo sirviendo a Dios, eso es muy importante, pero muchos hay que no sirven a Dios para ponerse al servicio de cosas inferiores, ¿no? Y solamente se dedican a esas cosas inferiores, no dándose cuenta de que esas cosas inferiores no le van a dar a uno la respuesta que uno exige, que uno pide. En cambio, si es que uno le da gloria a Dios con su vida, sirve a Dios con su vida, entonces su vida está guiada, encaminada y va a recibir el premio prometido por Dios a aquellos que le sirven. Entonces, primer punto, no hay cosa más grande que servir a Dios. Y el servidor de Dios, miren ustedes ahora cómo enaltece, ¿no? Cómo enaltece. El servidor de Dios, el esclavo de Dios, es más grande que cualquier rey de esta tierra. Porque el rey de esta tierra sirve a las cosas de la tierra, ¿no? Gobierna las cosas de la tierra. Pero el servidor de Dios se dedica a las cosas de Dios. El esclavo, entonces, por razón de esta esclavitud, obtiene todas las riquezas espirituales, todo el poder que viene en razón del servicio a Dios. Eso es muy importante. Entonces, el poder que tiene un cristiano no viene de sus cualidades, de sus virtudes, de sus prerrogativas, sino que viene del servicio que hace a Dios nuestro Señor. Esto es muy importante. Entonces, no hay cosa más grande que ponerse al servicio de la Virgen, porque ya hemos dicho antes, estar al servicio de la Virgen es ponerse al servicio de Dios. Consagrarse a la Virgen no es otra cosa que consagrarse al mismo Jesucristo, porque todo lo que es de la Virgen es de Jesucristo. María es la esclava del Señor, no se pertenece a ella, todo le pertenece al Señor. Al pertenecer nosotros a la Virgen, ella le pertenece al Señor, nosotros le pertenecemos también al Señor. Ya habíamos dicho ese argumento el día de ayer. No hay cosa más grande entonces que servir a Dios en esta tierra, no hay cosa más grande que consagrarse a la Virgen en esta tierra. Como ya se dijo en el día de ayer y los días pasados, inclusive si es que uno entrase a la vida religiosa, las almas que están viviendo vida religiosa dentro de un claustro o en la vida religiosa misionera,
los sacerdotes religiosos o los religiosos que pertenecen, que no son sacerdotes, las almas consagradas, le han entregado su vida a Dios, pero esa vida le han entregado no totalmente, porque le entregan su cuerpo por el voto de pobreza, sus bienes, entregan su cuerpo y su realidad de poder formar una familia por el voto de castidad. El voto de obediencia hace que también uno entregue un poco la voluntad, en el sentido de que uno obedece al plan de Dios, pero ninguna de las órdenes religiosas, ni congregaciones, ni institutos religiosos puede exigir de que el cristiano le entregue sus pensamientos, sus palabras, sus acciones meritorias, sus acciones satisfactorias. Por eso es que esta consagración es una cosa muy grande, porque hace que uno, exige a uno, entregar absolutamente todo. Todo, lo hemos dicho antes, y hay que darse cuenta de que en eso consiste esta consagración. Uno es todo de la Virgen, y ya uno no se pertenece, sino que le pertenece a la Virgen. Y si uno le pertenece a la Virgen, pues también le pertenecen sus cosas espirituales y sus cosas materiales. Al punto tal entonces de que por este acto de esclavitud, aquel que se hace esclavo, todo lo que hace, las cosas más importantes y las cosas menos importantes, todas son para María. Y entonces, por ejemplo, si está haciendo una gran obra de caridad, eso es para María. Pero también si es que estuviera haciendo cualquier obra comúnmente humana, como dormir, comer, conversar, todo eso es para María. Todo es de María, todo se hace por María y para María y en María. Eso es importantísimo para que nosotros nos demos cuenta hasta qué punto llega la perfección de esta consagración. Pero da otro argumento también, porque cuando nosotros hacemos el bien, surge en nuestro corazón alegría interna, gozo espiritual, y también surge imperceptiblemente muchas veces una especie de amor propio, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo ese bien. Es como que nosotros, como que nos agrandamos un poco por el bien que estamos haciendo. Surge en nuestro corazón, porque estamos haciendo un bien al prójimo, eso nos hace sentir bien y hace que nosotros también nos percibamos un poquito mejores, ¿no? Bueno, hasta eso, que puede sonar a algunos imperceptible y que podría ser principio de una imperfección y de pecado, de soberbia o de orgullo, hasta eso mitiga esta consagración, porque como la obra que hacemos nosotros es para la Virgen, no tenemos por qué tener nosotros ningún pensamiento de que hay algún mérito en nosotros. Todo es de la Virgen, todo es para ella. Nuestros actos exteriores, nuestros actos interiores, todo es para la Virgen. Entonces hace que los bienes que hacemos y que los actos exteriores que hagamos, cuanto más hagamos, más sean de entrega interior a la Virgen. Entonces nos aparta esto que puede ser inclusive una semilla de imperfección o hasta de pecado. Además, Cristo, quien se consagra a esto, sigue de mejor manera, dice, el modelo de Jesucristo. Porque en este mundo, si vemos la figura de Cristo, si vemos la personalidad de Jesucristo, si vemos la obra de Jesucristo, nos daremos cuenta que nuestro Señor se entregó totalmente, todo lo entregó al Padre por nosotros, todos sus pensamientos, sus acciones internas, sus oraciones, los milagros que hacía, todo, la cruz principalmente, ¿no? La obra redentora, su sangre, sus dolores físicos, espirituales y morales, todo lo ofreció al Padre por nosotros. Entonces, el esclavo de María es alguien que está dispuesto a unirse y a imitar a Jesucristo de esta manera, entregándolo todo como el Señor lo entregó antes todo por uno. Por eso, esta devoción es tan maravillosa, tan importante y tan trascendente en nuestras vidas y nos hace tanto bien. Por último, la meditación que hacemos todos los días y que corresponde, recuerden entonces que este tiempo es para rezar el rosario, por eso lo hemos rezado antes, los que hemos podido unirnos, si no hay que rezarlo el rosario. Segundo, es para leer el libro, en este caso los puntos 134 al 138. Tercero, es para los que puedan rezar el himno Ave María Stella. Cuarto, las letanías a la Virgen durante este tiempito. Dios quiera que se pueda cumplir con esto, al menos esencialmente, rosario, lectura y esta meditación, ¿no? Las meditaciones que vamos haciendo diariamente, esenciales para poder prepararse bien para la Virgencita, para la consagración.
La consideración que hacemos ahora es de los pecados propios. Esta meditación es hermosísima porque nos hace introducirnos en nuestra propia vida para poder clamar misericordia a Dios. La composición del lugar, lo utilizamos del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. La composición del lugar, ver con mi vista imaginativa cómo mi alma encerrada en el cuerpo, ¿cierto? Y a su vez en el compuesto, ¿no? En un valle entre fieras y animales brutos que desean devorarme. La petición, crecido interno dolor y lágrimas, miren ustedes ahora, compunción verdadera, arrepentimiento verdadero de mis pecados. Primer puntito, dice San Ignacio, mirar el proceso de mis pecados, es decir, traer a la memoria, dice, mirando año en año y tiempo en tiempo, para lo cual aprovecha tres cosas: primero mirar el lugar donde he vivido, después mirar las personas que me han rodeado, las conversaciones que he tenido y después los oficios que he tenido, de año en año y tiempo en tiempo. Entonces ir recordando, ¿no? Recordando los pecados que hemos cometido. Segundo punto, considerar, mirar la fealdad de los pecados que yo he cometido, como los pecados mortales, ¿no? Son realmente actos malos, por más que Dios no los hubiera prohibido, son realmente actos malos, ¿no? Los pecados mortales. Y después, o sea, esto quiere decir que aunque Dios no los castigara, son intrínsecamente cosas malas. Y cómo debía de horrorizarme, dice San Ignacio, a partir de la mirada de estos pecados. Cómo los pecados rebajan la condición del ser humano, cómo nos vuelven brutos, cómo nos hacen esclavos de las pasiones, cómo nos hacen también delante de los demás brutales, ¿no? Porque cuando los demás ven nuestros pecados, no descubren entonces ya a un alma espiritual, sino a un alma que está relegada, ¿no? al mundo de lo sensible, de lo material, de lo terreno, de lo mundano. Ver entonces cómo los pecados me han convertido a mí en alguien que, teniendo que vivir vida espiritual, vida sobrenatural, sin embargo, fue por los pecados desterrado a una condición de vida puramente terrena. Tercer punto, mirar quién soy yo y quién es Dios, disminuyéndome y dándole a Dios el lugar que corresponde. Entonces, ir comparando. ¿Cuánto soy en comparación primero con todos los hombres? ¿Y qué son los hombres en comparación con los ángeles y los santos? ¿Y qué es todo esto en comparación con Dios? Y entonces mirar todavía más toda mi corrupción, mi fealdad corpórea, mirarme como una llaga o postema de donde han salido tantos pecados y tanta ponzoña torpísima, dice San Ignacio, ¿no? Por último, considerar delante de quién he cometido pecado, a quién he ofendido al cometer pecado. Entonces viendo, ¿no?, cómo Dios es infinito y yo soy finito, cómo Dios es el todo y yo soy la nada, cómo Dios es inmenso y yo soy tan pequeño, cómo Dios es eterno y yo tan temporal, y a pesar de eso lo he ofendido a Dios. ¿Quién soy yo para ofender a Dios? Terminar al final con una exclamación, dice San Ignacio, con afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo nos han dejado con vida, cómo los ángeles no nos han pasado a cuchillo, cómo la tierra no nos ha tragado por haber cometido pecados, sino que por el contrario, los santos y los ángeles han rezado por nosotros para que nos convirtiéramos. Y terminando con esa exclamación, mirando a las criaturas, pedirle a Dios su misericordia, a nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama, que a pesar de nuestros muchos pecados nos quiere perdonar, para tener un arrepentimiento pleno, concreto, determinado, un arrepentimiento que no sea falsario, un arrepentimiento que no sea hipócrita, sino un arrepentimiento sincero, deseoso de salir del pecado y de empezar a agradarle a Dios y de satisfacer por nuestras muchas faltas. Pedimos a la Virgencita nos conceda estas gracias.